Bienvenidos a todos los que nos están viendo nuevamente en el canal de Política Disruptiva, el canal donde analizamos temas de actualidad. El día de hoy pues tenemos nuevamente a nuestro analista Alberto de Aragón, quien se encuentra en Miami, Florida. El día de hoy vamos a platicar o a tocar un tema pues de mucha importancia. Se acaba de dar hace un día ya la toma de posesión del presidente Donald Trump y pues se vienen muchas interrogantes de frente a esta toma de posesión y de frente también a las decisiones que ya tomó eh, a la hora de tomar su cargo. Alberto, para entrar de lleno ya en este tema, acá viene una nueva era, la era Trump, podríamos decirlo así, con muchos cambios, muchas reformas ya, muchas preguntas, han habido ya movimientos en muchos países se están preguntando qué hacer. Eh, ¿Qué opinión nos podrías dar tú o qué análisis sobre lo que se viene? Lo que se viene, ok, por lo que ya vino y estuvo viniendo inclusive antes de la toma de posesión de Trump, se ven cosas tremendamente interesantes, muy interesantes. Se ve una intentona o una promesa prácticamente de cese al fuego en el conflicto que está habiendo entre Rusia y Ucrania, y eso se empezó a ver prácticamente una semana antes aproximadamente que tomara posesión Trump, que fue anoche. Eh, ha habido movimientos como por ejemplo indicadores de algunos países que se consideran bastante adversos a él, que han tomado acciones o han mandado mensajes de fraternidad. Él, como buen comerciante, como buen hombre de negocios y no necesariamente político, las promesas que ha planteado, en mi imaginación y mi opinión, están respaldadas por acciones que tomó antes para asegurarlas. Por ejemplo, la cuestión económica, que era algo que había planteado como algo de interés de tu parte. Ayer mismo, con los decretos que firmó, ahorró una cantidad de millones de dólares para el país tremendamente. Dijo, vamos a convertirlo en el país más rico del mundo. En estos momentos ya lo es. Mucha gente no sabe que es el primer productor de petróleo del mundo. No es los países árabes, no es Rusia, no es Venezuela. Venezuela está como aproximadamente en el séptimo lugar. Es Estados Unidos. Pero además de eso, él tomó acciones como salirse del proceso, acciones a él. Este país era el que estaba dando las mayores cantidades de dinero para ello y acaba Trump de salirse de ese tratado. Para algunos técnicos que yo conozco muy bien, uno en guatemalteco, que parece en particular guatemalteco, la cuestión del clima es algo que se produce cada lapso, cada periodo, y se vuelve a reducir. O sea, no es nada distinto, no es nada raro, simplemente es algo natural que sucede. Trump lo considera así y se salió de ese tratado, y yo creo que son aproximadamente unos 10, 15, no sé cuántos billones de dólares que va a tener que dejar de pagar. Está haciendo una contribución inferior a otras instancias, que siendo, por ejemplo, es un ejemplo, un país como China, con mucha producción mucho más amplia, mucho más grande, más cuantiosa que la de Estados Unidos, pagaba quizás cuarta, quinta parte de lo que este país contribuía a esa instancia como tal. También salió de él. O sea, así que él, antes de hacer la promesa, tenía ya resueltas cosas que le iban a permitir que la promesa se cumpliera y fuera real de inmediato. Entonces ya tenía hecho esas decisiones, y ayer se constituyó en un ahorro extremo de dinero para Estados Unidos. O sea, ya ayer Estados Unidos se convirtió en un país más rico que el que tenía, que sucedería el día de antier, antes que tomara posesión. Tiene otras cosas, otras ideas, como por ejemplo esa idea de que los coches, los carros eléctricos serían una maravilla. Hay indicadores de que no son tan maravillosos, y esa opinión o no opinión, había una presión por parte del gobierno de Biden para que se convirtiera en carros solamente eléctricos toda la industria de carros. Eso se cambió, va a tener su posición, los carros eléctricos, pero va a continuarse fabricando carros normales, carros, digamos, normales, tradicionales, como quieras llamar, y eso como tal es un ahorro a futuro de economía, o sea, es una economía grande a futuro. Está los sistemas de aranceles para otros países. Él está chequeando los aranceles que pagan otros países
para importaciones de productos, etcétera, exportaciones en caso de ellos hacia nosotros. Y está haciendo arreglos para que esos aranceles, los productos que vendemos en otros países sean afectados con un arancel mayor a favor de los Estados Unidos. O sea, sí que hay muchos indicadores y muchos recursos, repito, para que el país no se convierta, sino siga siendo el país más rico del mundo. La inflación estaba ya siendo medida controlada, de una forma quizás no muy, algo ficticia tal vez, pero va a ser controlada a partir de ahora de una forma más científica desde el punto de vista económico. O sea, que los indicadores son extremadamente buenos. Hay promesas de países que supuestamente son enemigos que han cambiado la actitud hacia Trump. Y todo sucede, la actitud hacia Estados Unidos como consecuencia de la asunción de Trump. Los indicadores que respetan o temen un poco las acciones que pueda tomar Trump y están reaccionando al respecto favorable a los intereses de Estados Unidos. Se planteó hoy, se unen 4 empresas, de ellas 3 norteamericanas y una japonesa, que hoy se han comprometido a invertir $500.000 millones en inteligencia artificial en Estados Unidos. Y el cálculo de número de empleos es infinito. Por el momento están calculando que 10.000 nuevos empleos solamente por esa inversión. Una inversión muy alta de 4 empresas que se unen. O sea, todo lo que es comercio, pues tenemos que aceptar que estamos en manos de un comerciante, no de un político. Ahora mismo había una entrevista en la televisión que alguien dijo, cumplió ya hoy lo que había prometido, pero eso no es normal en la política. Los políticos no son tan cumplidos. Lo que pasa es que el señor Trump no es político. El señor Trump es comerciante y es un hombre de negocios y como tal está actuando y eso tiene una respuesta inmediata a las economías de Estados Unidos. Por ejemplo, él habla de que él quiere la paz, con paz, no a base de guerra. Y solamente con la que economizar lo que se estaba mandando de dinero a los enfrentamientos de 2 países vecinos entre sí, las muertes de esos seres humanos jóvenes de ambas partes que no se conocen y no tienen por qué matarse entre ellos, se va a terminar y va a ser muy en breve. De eso había ya un indicador. Y esos miles de millones de dólares tienen que invertirlo en la reconstrucción de ese país, no necesariamente en que se sigan matando a los jóvenes. O sea, sé que los indicadores son muy halagüeños, mi querido Pellecer, mi querido licenciado Pellecer. Son muy halagüeños y se vive un ambiente de entusiasmo y de fe en el futuro a partir de hoy en este país. Sí, esa era una de mis preguntas. Tú que estás por allá, por los Estados Unidos, ¿qué puedes percibir? ¿Qué se puede percibir? ¿Ánimo, tensión sobre estos decretos que ya son pues establecidos, ya se han firmado? Porque por el área de Latinoamérica, más por acá, que yo me encuentro en Guatemala, cerca de áreas también de México, hemos empezado a ver lo que es ya movimientos de tensión respecto de la migración, de que ya se está diciendo que van a comenzar a regresar los aviones, de que una aplicación que existe, o que existía, mejor dicho, elaborada por Biden, que le permitía a algunos migrantes ya empezar a registrarse para poder pasar, ya no tiene funcionamiento desde el día de ayer. Entonces, desde ese aspecto, ¿qué nos puedes decir tú sobre qué puede pasar eh, con relación a la migración que va a estar detenida y que se piensa que va a volver? Porque incluso se habló de que hoy se mencionó en un noticiero el día de ayer que iban a comenzar a hacer redadas en una de las áreas que protegen más a migrantes, que es Chicago. Chicago, correcto. Exacto, entonces eso produce un poco de tensión acá, en los países más cercanos, o en los países que son como el nuestro, canales para atravesar hacia Estados Unidos. ¿Alguna percepción, alguna tensión que se sienta por allá? Eso es una de las promesas más fuertes de Trump en la frontera. Hoy se reinició la construcción del muro, mientras el señor Biden, el expresidente Biden, afortunadamente, había vendido los materiales de construcción que habían quedado, los remató hace una semana para que no hubiera material de construcción del muro, que él también se había comprometido a hacer. Ya hay que empezar a construir nuevamente el muro. Pero además de eso hay algunos sondeos que entre la población mexicana que
es afectada en el sentido de que son frontera con frontera, o sea, son países vecinos. Hay más entusiasmo por parte de los mexicanos de la posibilidad de que se produzca una limpieza del éxodo de estos señores que vienen con intenciones de hacer daño, porque fue evidente que algunos de los países, yo creo que en particular dos países en particular, vaciaron sus cárceles y sus manicomios para mandar personas para acá que están haciendo mucho daño. Pero los inmigrantes decentes que están trabajando y ganándose la vida y haciendo algo por esta sociedad, están de acuerdo con que sean eliminados no en términos físicos, pero sacados del mercado, digamos, en esos términos, aquellos que están haciendo daño. Hubo un caso de unos apartamentos, un edificio de apartamentos, de una de los estados norteños, que fueron tomados por una guerrilla del Tren de Agua, de lo más claro, y sacaron a los vecinos y estuvieron una semana, 2 semanas con un edificio tomado por ellos. Ha habido criaturas jovencitas, recientemente una niña de 12 años fue asesinada sin ninguna justificación, y así, inclusive una niña quemada en el subway, sin ninguna razón. Todo eso, los propios inmigrantes decentes que vienen a luchar por la vida, están de acuerdo con que sean en estos momentos controlados y evitados que sigan el éxodo lastimándonos. Se calcula que hay 8.5 millones de personas que entraron a este país ilegalmente. No están de una forma, no están registrados en las instancias que deben manejar la cuestión de la inmigración. Y inclusive se calcula que hay grupos, como por ejemplo 36.000 se calculan chinos, por ejemplo, sin familia, sin el idioma y en edad militar, vivieron solos y no se sabe dónde están. Hay niños que han entrado y se han desaparecido, se calculan en 325.000. O sea, que las propias poblaciones de inmigrantes serios y honestos que están aquí adentro están conscientes de la necesidad de hacer ese control y esa limpieza. Y creo que por lo que están decentes y están en una forma, trabajando de una forma honesta, están haciéndole un bien a este país, no tienen por qué preocuparse. Los que no están, los que están dentro de la ley, van a tener más oportunidad como natural que aquellos que son las que la están infringiendo y son los que primero que van a ser detenidos y sacados. Sí. Ok, entonces podríamos decir que el ambiente que se está percibiendo hasta cierto punto pues es un poco positivo, tranquilo, seguro para aquellos que ya están pues nacionalizados o ya tienen sus papeles en orden. Y la tensión que se siente pues obviamente es para aquellos que se desconoce dónde están y que se van a empezar a buscar. Así es, incluyendo 325.000 niños que no se sabe cuál es su destino. O sea, que lo que está sucediendo es una cosa totalmente inconcebible que pudiera suceder en un sistema o un país civilizado. Eso se está corrigiendo, ya se vive aquí en un ambiente de entusiasmo tremendo. Lógicamente sus detractores, los que se sienten afectados, encuentran razones para criticar y que el señor pues hace promesas falsas, etc. Pero si comparamos el cuatrenio en que él estuvo al frente o el cuatrenio que le siguió y que afortunadamente terminó ayer, la diferencia es abismal. O sea, que nos espera un cuatrenio de progreso. Lo habían dejado en tal condiciones tan graves que no va a resolverse en 24 horas. Hay que luchar por ello, pero el progreso es la inclinación, o sea, la tendencia va a ser constantemente a la mejoría. El fortalecimiento, a vivir mejor y con más seguridad. Ok. Sí, es muy positivo para la gente que está en condiciones optimistas allá, ilegales, si lo podemos decir en esos términos. Si abarcamos todos los temas de todos los decretos que ya se comenzaron a firmar y de los temas que se comenzaron a hablar, tomando un poco para ya ir finalizando también, pero tú mencionaste que Estados Unidos pues sigue siendo y ha sido la nación más rica del mundo. Donald Trump tiene un programa de expansión. Él también mencionó que iba a tomar nuevamente el Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá, pues en algún momento hablamos sobre ello, no había una seguridad sobre si realmente iba a ser esa
esa noticia cierta, pero vimos que sí, que ya fue pronunciada el día de ayer, entre la expansión con la isla de Groenlandia y otros programas que tiene él. Pero, ¿qué nos puedes decir un poquito sobre, o un poco sobre esto de los planes de expansión que él tiene? Sobre el canal de Panamá. Sí, tal vez sobre Eh, el canal de Panamá, para entrar un poquito solo en hablar de Latinoamérica, porque hace poco uno de los éxitos que mirábamos de la gestión de Jimmy Carter, que acaba de fallecer, vimos en la entrevista o en el análisis que tuvimos, era que él entregó el canal de Panamá a los panameños. Y ahora Donald Trump dice no, es nuestro. Hubieron personas, eh, ciudadanos estadounidenses que murieron en la construcción del canal y lo vamos a retomar. Eh, ¿Qué piensas qué piensas que pueda suceder? ¿Qué piensas que pueda decir Panamá o algunas otras naciones sobre eso? ok. El Mundial dice lo vamos a retomar. El buen jugador, como es Trump, el buen apostador, hace el planteamiento más difícil para a partir de ahí ir suavizando. Entonces digo, vamos a retomar. Y yo no creo que sea la intención de retomarlo, sino de negociarlo. Que está en manos de los chinos, yo creo que no exactamente, pero sí hay mucha influencia china dentro del canal, inclusive campamentos chinos en el área del canal. El canal fue construido al final por Estados Unidos y se perdieron 38.000 vidas en la construcción del canal. Y fue de Estados Unidos hasta que el presidente, en paz descanse, Jimmy Carter, lo entregó a los panameños. Pero como dice Trump, él se lo entregó a los panameños, no a los chinos. Yo creo que no deja de ser un poco de exageración, yo creo que está en manos de panameños, pero con una gran tendencia a permitir que los chinos estén lidiando por su respeto ahí en el canal, etcétera, y no deja de ser un peligro, porque además los chinos están establecidos con campamentos prácticamente bélicos, tanto en Venezuela como en Cuba. O sea, ese canal Venezuela-Cuba es una amenaza para Estados Unidos. Entonces la intención de la toma del canal, no creo que sea la toma, pero sea la negociación del canal, yo creo que sí es muy real, y sobre todo, según dice Trump, las naves norteamericanas son afectadas más fuertemente por sus aranceles que los de otros países. O sea que hicieron el canal, lo entregaron, y es el que más caro paga por metro de barcos, etcétera, no sé qué medida utilicen, lo pagan más caro. Eso es prometerle el barco y creo que tiene toda la lógica. Ha estado en manos, bueno, pues en el caso de Noriega, fue un gobernante que le declaró la guerra a los Estados Unidos con un machete, lo blandió, lastimó a dos catedráticos, si no recuerdo, en el área del canal, al norteamericano, y al día siguiente llegaron los permisos de llevarla. Fueron 2 días de acciones, porque hubo que sacarlo con música en un lugar que no hubo violencia, pero sacaron a Noriega. Si tienen la capacidad de sacar al gobernante Noriega ahí en ese momento, que le había declarado la guerra a los Estados Unidos, tienen la capacidad de hacerlo otra vez si quieren, pero lo que va a hacer es negociar, porque él es un negociante. Y yo creo que va a tener éxito porque moralmente el canal es de Estados Unidos más que de cualquier otro lugar, solo pensando en las vidas que se perdieron y la inversión que hicieron originalmente. Pero yo no creo que vayan a quitarle el canal a Panamá, creo que van a negociar para beneficio de todo el mundo que el canal esté en manos más seguras para toda la América. Bueno, eso nos da un panorama más positivo, más amplio, porque muchas personas a veces malinterpretan cuando dice retomar, incluso cuando escuchamos vamos a retomar y sabemos que la perspectiva y el tono de ahora de Donald Trump no es el mismo del gobierno pasado. Ahora es un poco más firme, un poco más directo, y cuando se menciona esa palabra retomar, tal vez a muchas personas se les vino qué va a pasar acá, tal vez pueda que pase una Sí, batalla, eso, Panamá, Estados Unidos, o lleguen, no sé, tal vez se pueden venir muchos pensamientos, y me imagino que a muchos por la él, palabra que se mencionó. como buen negociante, te repito, plantea la situación más difícil para después ir cediendo.
Por ejemplo, él dijo que el Golfo de México no tiene por qué llamarse Golfo de México, sino el Golfo de las Américas. Y dice que va a hacerse apartamento, etcétera. Yo no creo que esa sea la intención. Pero se hizo aquí unas conversaciones, unos conversatorios con mexicanos y dijeron, si de verdad nos ayuda a quitarnos los carteles de México que están afectando a México, y entrando ya hay carteles, y creo que en 14 estados acá hay carteles mexicanos actuando, muriendo personas por la droga esta fentanil, creo que se llama, etcétera. Si nos quitan eso, que le cambie el nombre al canal, digo, al Golfo, no les importa tanto el nombre del Golfo como la seguridad de México y la necesidad de tener seguridad aquí también. O sea, así que ahí está una vez más. Prometo algo que no voy a cumplir, que no tengo por qué ir a cambio de lo que sí voy a cumplir y que sí es necesario para la colaboración del país. O sea, así que yo creo que estamos en un momento culminante. El país necesitaba resolver problemas económicos y de seguridad, y es evidente que en manos de Trump es mucho más seguro el país que en manos de los señores que estaban anteriormente. Y la presencia de Marco Rubio, el primer secretario de Estado que habla español, que le duele y que está haciendo ya planes para tomar acciones muy puntuales en cuanto a la diplomacia. ¿Podemos tomar eso como una conclusión de tu Yo digo parte? que sí. Hace unos minutos lo vi jurando y lo vi aceptando el cargo y lo vi haciendo promesas en ese sentido. Ok, muchas gracias por tu análisis, Alberto. Sabemos que tu tiempo es muy corto, pero agradecemos que siempre estés cuando nosotros te solicitamos pues tu análisis y tu opinión que siempre es certera. Te deseamos la mejor de las noches y hasta pronto. Sabemos Muchas que gracias. estos temas no se acaban acá. Así es. Y siempre me despido con un abrazo a Guatemala, que fue una patria que amé mucho por 43 años en que estuve compartiendo con ustedes. Así que buenas noches y gracias por tenerme en cuenta, licenciado. Gracias, Alberto. Hasta luego.